Haití llegó a ser más llegó a tener una producción mayor que todo el norte de Estados Unidos en su determinado momento. Sí, Era más rica que todo el norte de Estados Unidos. sí. Se construye la nacionalidad, se construye todo ese tema de nacionalismo durante la época de Trujillo, y es precisamente la época de Trujillo donde comienza todo el proceso de desarrollo económico del país. Si migración hace eso, oye, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar si tú estás haciendo eso contra mis nacionales? Aunque parezca extraño, los intelectuales de la República Dominicana con los intelectuales haitianos históricamente han podido discutir y han podido debatir el tema de nuestras relaciones, nuestras distancias y cercanías. Lo que ha planteado Carlos Andújar en el sentido de que la supuesta separación y el nacionalismo en Haití como en República Dominicana es un tema construido a partir de un relato histórico, es una cuestión que habría que discutirla, pero en el caso nuestro nos interesa conocer punto de vista de intelectuales dominicanos sobre el estado de ese nacionalismo tan aferrado y tan contundente en el caso de Haití, y el estado de ese nacionalismo tan aferrado también en el lado dominicano, que obviamente los dos pueblos que ocupan una isla tienen distancias y tienen cercanías, pero la separación del idioma, la religión, porque el vudú es una religión desde algún punto de vista oficial. Jean-Bertrand Aristide lo oficializó como religión en Haití. Nosotros hemos sido abiertos, pero el catolicismo ha dominado. Y hemos invitado a César Pérez, un intelectual dominicano, sociólogo, que siempre ha tenido conversaciones con intelectuales haitianos sobre esta relación tan difícil, pero a veces tan cercana, porque los haitianos han sido aliados de los dominicanos durante muchos procesos. Uno de los procesos recientes fue la Revolución de Abril de 1965. Muy cerca de frente al Parque Independencia, aquí, se creó un comando haitiano integrado por hombres con amplios conocimientos de las armas. Y el comando haitiano fue uno de los más eficientes en el lado constitucionalista porque amplió la capacidad de municiones en las armas que se utilizaban para enfrentar a las tropas norteamericanas. Los franceses, cuando vinieron periodistas a conocer lo que estaba pasando en Santo Domingo, entrevistaron a muchos de los haitianos y esos testimonios están ahí. Entonces, con César Pérez vamos a conversar sobre este tema de la construcción de una relación que sea llevadera, fraternal, amigable, reconociendo que hay distancias y que hay diferencias y que los dos ocupamos una misma isla, pero que hay acuerdos y tratados como los que se hicieron, por ejemplo, en 1929, de una convivencia pacífica entre los dos países. César, ¿cuál es tu criterio sobre este nacionalismo acendrado y poderoso, se puede decir, que ve en República Dominicana lo haitiano como si fuese el enemigo, como si fuese lo que se contrapone a la existencia de la sociedad y del pueblo dominicano? Cuando los haitianos nos ayudaron en el 65, contribuyeron con la restauración de la República también, y a uno de nuestros padres de la patria lo fusilan precisamente en la frontera con Haití. Claro, claro. Bueno, gracias Fausto por tus reiteradas invitaciones a esta, que tú dices no encerrona, pero pero algo de eso siempre tiene, ¿no? Claro, él me había dicho que era el tema, ¿no? El tema, sí, sí, por un poco supuesto, sí. Bromeando para oír la sonrisa de Fausto explosivo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, mientras tú introducías el tema, yo pensaba lo siguiente. Al inicio del siglo XX, siglo pasado,
al inicio del siglo, la convivencia de las comunidades haitianas y dominicanas en la frontera era una convivencia que para muchos era ejemplar, en el sentido de que era una convivencia basada en un trasiego de comercio de parte y parte, con mucha fluidez e incluso con mucha potencialidad de avanzar y de crear en esos dos lados de la frontera un gran desarrollo, ¿no? Precisamente, según lo que he leído, a ese inicio del siglo, esa convivencia, la parte haitiana era un poco más dinámica. Era más dinámica, los comerciantes haitianos eran un poco más dinámicos. Y naturalmente eso causó cierto requemor de parte de comerciantes dominicanos, porque el comerciante haitiano que producía con cierta dinamismo en su parte, ese producto lo trasegaba de esta parte, ¿no? Por lo cual, lo de esta parte se sentía un poco, diríamos así, abarrotado de mercancía que de allí venían, y comenzaron a crear una disputa entre ambas comunidades. A tal punto, según lo que he leído, de que estos comerciantes hablan con Trujillo, le dicen de todo ese mal que ellos están causando, le están causando a ellos, y Trujillo inmediatamente reacciona, y la reacción fue brutal, la matanza del 36. La dominicanización de la frontera. Porque ese trasiego no solamente había mucha mercancía de la parte de Haití, de esta parte nuestra, sino muchos haitianos también. Sí. Y dominicanos que también estaban de la otra parte. Habían comunidades y ciudades donde habían dominicanos que eran comerciantes. Bueno, pero República Dominicana tuvo siempre intelectuales, médicos, profesionales que trabajaban en Haití, que vivían en Cabo Haitiano de manera normal. Sí. Por ejemplo, los Enríquez Ureña estuvieron viviendo en Cabo Haitiano. Claro, familiares de personas destacadas. Y había un dominicano que eran miembros de la Asamblea Nacional de Haití, que eran representantes del lado occidental. Claro, o sea que pero además Haití fue la colonia más rica del Caribe. No, y del mundo. Y del mundo. Haití llegó a ser más productiva, llegó a tener una producción mayor que todo el norte de Estados Unidos en su determinado momento. Sí. Era más rica que todo el norte de Estados Unidos. Sí. Recordemos que Nueva York era una aldea hasta no hace 200 años, ¿no? Sí. Entonces, naturalmente que es con Trujillo que comienza toda la política nacionalista, toda la política de distanciamiento y de la construcción de todo ese pensamiento hispanófilo, ese pensamiento de que nosotros somos de ascendencia hispana, no haitiana, y prácticamente se niega todo lo que es aporte africano. Y comienza todo este proceso de diferenciación de escritores que hablan sobre esas diferencias, los Peñavalle, los Balaguer, y se establece todo el sentimiento antihaitiano, se construye en la época de Trujillo, básicamente. Sí. Incluso hay historiadores nuevos, historiadores que tienen una perspectiva, diríamos así, moderna de la historia de nuestras relaciones, que rescatan toda esa convivencia de inicio del siglo XX, y también incluso todo lo que fue el periodo de la ocupación. Ahí está el libro de María Filomena Conalda, donde establece cuáles eran las relaciones. Eran unas relaciones, incluso durante la ocupación, eran unas relaciones bastante fluidas, ¿no? Bueno, José Gabriel García, que es el padre de la historiografía dominicana, no hace referencia, o por lo menos no destaca ese sentimiento antihaitiano, como sí he destacado a partir de la entrada de los constructores de una historia política, de sustentación de modelos dictatoriales, tanto en Haití
como en República porque Dominicana. porque eso no existía, eso se ha construido, se ha reconstruido. Ahora, es que ese sentimiento antihaitiano que se crea en la época de Trujillo, está muy relacionada también con el crecimiento diferente entre Haití y República Dominicana. Mientras República Dominicana ha tenido un proceso de crecimiento económico sostenido, Haití ha tenido un proceso económico que va a menos, que va prácticamente en declinación. Es lo que Juan Bosch llamaba la arritmia histórica, que Haití no tiene un proceso de desarrollo capitalista más o menos lineal, como sí nosotros hemos tenido. Entonces, también las diferencias económicas acentúan las diferencias entre las naciones. Las diferencias y radicalizan las naciones que se van quedando atrás. La va radicalizando contra incluso las otras naciones. El otro, sí. Eso es un fenómeno histórico muy... Aunque son muy pocos los casos de islas que comparten dos naciones. Sí, sí. Claro. Este es un caso muy un caso único, especial. pero se da también ese dos fenómenos. Primero, se construye la nacionalidad, se construye todo ese tema de nacionalismo durante la época de Trujillo, y es precisamente la época de Trujillo donde comienza todo el proceso de desarrollo económico del país, que desde el 65, prácticamente desde el 66, no se ha detenido. O sea, es un crecimiento que no se ha detenido. Sin embargo, en Haití sucede lo contrario. Entonces, creo que bueno, también está este hecho. No es casual que los sectores más rabiosamente antihaitianos son sectores que vienen del trujillismo. O sea, ese sector es el que mantiene viva esa llama antihaitiana que donde fue mucho más espantosa su llama, ¿no? Fue en el 36. Entonces, creo que esos son elementos que podríamos tener presentes para tender a un entendimiento entre ambas naciones. Tú decías, yo tengo muchos buenos amigos intelectuales haitianos, muchos buenos, desde hace muchos años. Sí. Nos juntamos, nos frecuentamos, o sea, hablamos, y tú te recuerdas del embajador dominicano que nosotros, Guy Alexandre, sí. Una persona que ha escrito libros con dominicanos. O sea, ha habido esa relación fluida entre esos dos grupos, esos dos sectores intelectuales, pero la política es donde lo daña. O sea que ese fenómeno es un fenómeno que tiene sus razones de orden económico, pero básicamente la política que construye eso. Y sobre la base de ese sentimiento es que se fortalecen muchos grupos políticos. Eso lo estamos viendo ahora. Sí, pero es Balaguer el autor, que procede del trujillismo, de una propuesta de una especie de confederación de naciones entre República Dominicana y Haití. Sí, ahora, es posible que él como intelectual lo plantease. Ahora, como político y como ideólogo, yo no lo creo tanto, de que él creía en eso, que fue el primero que lo planteó precisamente. O sea, esa unificación, quien lo plantea es Balaguer precisamente. Sí. Ahora, lo plantea quizá desde el punto de vista de su quehacer intelectual. Pero como político hace otra cosa. O sea, ahora, Balaguer, el último acto de Balaguer como jefe de Estado fue en 1994. Había un cerco contra el general haitiano Raúl Cedras. Y la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, tenía la presión y un bloqueo total a Haití. El único que dejó abiertas las puertas para que Haití recibiera alimento y combustible fue Joaquín Balaguer. Y los americanos tuvieron que negociar con Balaguer para que eso, Bill Clinton, se pudiera cerrar. Y no lo hizo nunca. Y me parece que, sí, pero me parece que Cedras luego vino aquí.
Y Cedra vino al país, sí, por supuesto. se asilió en el país. Sí, claro. Sí. Pero Balaguer tenía ese discurso. Pero, ¿y el discurso anti-Peña Gómez? ¿En qué lo sustentaba? En el antihaitianismo. ¿Cuál era el camino malo? El haitianismo. ¿Y quién representaba el haitianismo? Peña Gómez, en el imaginario de Balaguer. Tocar el himno nacional todos los días al mediodía fue una decisión igualmente. Él podía tener, o sea, porque Balaguer era una mente muy perversa. Él quería y podía y decía eso que decía de la confederación con Haití, pero él hacía todo lo contrario en el plano de la política. Porque no olvidemos lo que hizo Balaguer con Peña. O sea, toda esa trapisonda que se le hizo a Peña, toda esa trampa que se le hizo a Peña, todo ese enrostramiento de camino malo que se hizo a Peña, lo hizo Balaguer. Y junto a Balaguer, el grupito que todavía hoy mantiene esa campaña antihaitiana. La mantiene porque venía todo eso, se consumó con Peña Gómez. Pero Peña Gómez era un político dominicano que estaba luchando para alcanzar el poder y tenía una posición socialdemócrata, ideológica, liberal, muy definida. La excusa de que Peña Gómez era de procedencia haitiana era lo que se utilizaba. Claro, es una utilización política. Porque no había otros recursos claro, en contra de Peña Gómez. Es que el antihaitianismo es un recurso político. El antihaitianismo es un arma política. ¿Por qué? Porque el antihaitianismo se basa en un ultranacionalismo, en un sentimiento, en una pasión, en una adhesión a quien le cante esa tecla, a quien le cante esa música. Entonces, es evidente que hay una utilización del antihaitianismo como arma política, como lo es el racismo. O sea, el movimiento mundial actual de la internacional racista y xenófoba se nutre de eso. O sea, crea el nacionalismo, fortalece el sentimiento nacionalista. Por lo tanto, es una recuperación en el orden político de un sentimiento fácilmente expandible, fácilmente aceptado por la gente. O sea, el nacionalismo es un yo, que yo construyo en relación a un otro, pero en oposición al otro. Ya. ¿Y por qué sigue hoy en el siglo XXI, despertando tanta pasión, incluso manipulación de hechos históricos importantes en las relaciones difíciles entre Haití y República Dominicana? Se cuentan historias y se levantan incluso infundios. Claro, porque también... ¿Por qué hoy sigue siendo un elemento tan susceptible? Porque hoy día se introduce al nacionalismo, se introduce un elemento muy tangible, o sea que la gente lo ve muy visual. ¿Cuál? La inmigración. O sea, la migración hoy día es el elemento en la cual se aferra el nacionalismo. Ya no es que un francés dice, yo temo una invasión de España, yo temo que Inglaterra me invada, yo no voy a invadir ahí. Napoleón invadió España en 1803, o sea, 1802. Ya no es eso, ya no es que un país va a invadir a otro, ¿no? Ya. Es que lo va a invadir el extranjero, es que lo invade el extranjero. ¿Qué es lo que dicen los nacionalistas aquí? Estamos invadidos. Y hay 4 millones de haitianos, eso tú lo oyes en la prensa y tú lo oyes en programas de televisión que financia el antiguo gobierno y financia también. O sea, 4 millones de haitianos, o sea que el 40% de la población dominicana es haitiana. O sea, ¿y en qué mente? Porque se escribe, se hace el censo dice no más de 500,000, pero se sigue diciendo que son 2 millones. Que son 3 millones. Que el dato oficial son 500,000, te insultan. Entonces, si estamos invadidos, ¿no? Entre comillas, si estamos invadidos, hay que luchar contra esos invasores. Y vamos a crear un sentimiento contra esos invasores con un fin político, ¿cuál?
yo me fortalezco políticamente en la medida lucha contra esos invasores. Entonces, ese es la perversidad de este sentimiento antinacionalista que permite que se cometan atropellos, que permite que un niño que nunca, que nació aquí, que nunca había ido a ti, que no conoce una palabra de creol, lo deporten. Y eso, la gente, ante una barbaridad de esa naturaleza, no se enerva. No se enerva porque lo que importa es todo el sentimiento contra los otros. O sea, se pierde toda perspectiva de respeto a lo que es la dignidad humana. Entonces, todos esos temas se viven mezclando. Temas de orden económico, temas de orden migratorio, que recupera a los fines políticos quienes dirigen. De otra manera no se puede concebir, por ejemplo, en Italia, un país que yo he vivido y que conozco, diríamos, bien, porque sí, lo sigo, ¿no? Leo la prensa diariamente, más de una vez al día. Sí. En Italia, el fortalecimiento de todo el sentimiento contra el extranjero es lo que se recupera y son las formaciones políticas anti-extranjeras son las más fuertes. Y eso es lo que ha llevado a la extrema derecha al poder. Al poder. Y la mantienen en el poder. Y la mantienen en el poder. La mantienen en el poder. O sea, la extrema derecha es porque, a ver, cuando yo vivía en Italia yo era muy bonito. O sea, el negro era bonito. ¿Tú ves? Hoy ya no. Ya no. Porque éramos 2 o 3. Entonces, pero tú no parece que saliste por Lampedusa o que viniste, no, llegaste a Italia por Lampedusa, ¿verdad? No, yo salí por Alitalia. Alitalia, la línea aérea italiana. Pero un poco hablando seriamente, sí, éramos pocos, los extranjeros éramos sí, pocos. Y los extranjeros éramos bien recibidos, con mucha gracia, pero ahora no, ahora son muchos. O sea que ese sentimiento de la migración crea también, fortalece ese sentimiento. Así es. Entonces, lo esencial es que nosotros tenemos que ver qué es lo que causa y a dónde puede terminar eso. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con sí, César Pérez, sociólogo, que por cierto en el día de hoy ha escrito un artículo que está publicado en Acento y está publicado en el periódico Hoy también, sobre el tema de nuestras relaciones con Haití y este conflicto por la diferencia, por la construcción de un canal de desagüe del río Dajabón, que para los haitianos es el río Masacre. Volvemos en un momento. Las diferencias actuales se han crecido con Haití y con las autoridades de ese país, porque en la zona de Juana Méndez y Dajabón hay unas personas que están construyendo un desagüe del río Dajabón o Masacre. César Pérez ha escrito, en el día de hoy está publicado un artículo diciendo que se dé el diálogo, que debe darse, que todo el mundo aspira a un diálogo entre República Dominicana y Haití, que la solución sea pacífica, pero que no sea solo la cuestión del canal, porque hay muchos otros temas que necesitan un diálogo y a lo cual esos temas, digamos, resulta complicado o difícil que autoridades de Haití o autoridades de República Dominicana se sienten a plantearlo. Por ejemplo, yo te diría así rápidamente, el tema migratorio o el tema de la documentación de los haitianos que migran hacia diferentes lugares, pero en particular los que migran a República Dominicana. Bien, explícame cuáles son, desde tu punto de vista, otros temas de un diálogo, aparte de las aguas del río Masacre. Ya hablábamos en el segmento anterior de cómo se ha creado esas relaciones tan tensas entre Haití y República Dominicana, entre muchos sectores de la población haitiana y gran parte de la sociedad dominicana. O sea, es que se ha construido todo ese sentimiento sobre la base de la tergiversación de los datos, de los hechos,
a los fines políticos. Ya hemos dicho eso. Y un discurso de odio, porque en definitiva claro, el discurso de odio y no existe solamente aquí y existe allá. Entonces, existe allá un discurso realmente potente, desaforado contra el dominicano. Sí. Sectores. Y sectores de aquí contra Haití. Es de las dos partes, ¿no? O sea, hay que sustraerse, hay que quitarse, hay que salirse de esa lógica de diálogo o de esa lógica del odio que lleva a crímenes y delitos de odio, como es la camiona. Entonces, a mí me parece que si hemos llegado a este punto de no entendimiento, a este punto de utilizar el tema a los fines políticos, tanto allá como aquí, tenemos que irnos a la raíz de estos problemas. Ya yo decía que el tema migratorio es un tema que exacerba los sentimientos nacionalistas, que el tema migratorio alimenta lo que es un peligro, un miedo al otro, al que se considera que invade, y por lo tanto es necesario que nosotros desmontemos ese mito. Es necesario que quitamos eso. Entonces, uno de los graves problemas que tenemos nosotros como país es que tenemos una política diplomática, tenemos una instancia de la diplomacia para las diferencias con Haití, pero también hay una instancia migratoria y no hay una correspondencia entre la instancia diplomática que lleva adelante una agenda y la instancia migratoria que lleva una agenda que es contraria y sabotea y torpedea las labores diplomáticas. O sea, vamos a entendernos, vamos a sentarnos, dicen los diplomáticos, pero ¿qué hacen? Migración. Recoge, hace un allanamiento nocturno en la madrugada en Dajabón. En el Ceibo. En el Ceibo. En el Ceibo, sí. Hace uno en el Ceibo, varios batalles, les roban, agreden a los que están, a muchos que incluso tienen sus papeles en regla. Y en todos los lugares se alzan comunidades que dicen, aquí no habrá ningún haitiano, ni de familia haitiana. Como en el caso de Dajabón, donde hay 150 familias donde o el marido, el compañero es haitiano y la compañera dominicana o viceversa. ¿No? Entonces, si migración hace eso, oye, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar si tú estás haciendo eso contra mis nacionales? Sí. O sea, ¿cómo justifica un diplomático haitiano en el caso de que sea representante de un Estado que no existe en Haití, en el caso que lo sea, y mucho menos si no lo es, ¿cómo va a justificar ante su población el diálogo que él está teniendo? ¿Cómo va a justificar lo que va, los temas que acepta, sobre la cual acuerda? No lo puede justificar, porque por lo que nosotros estamos haciendo, o lo que hace migración. Sí. Entonces, creo que ese es un tema que el Estado dominicano tiene que de alguna manera resolver, esa dicotomía, esa contradicción entre las acciones diplomáticas y las acciones migratorias. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, desligar lo que es lo diplomático con lo que es lo migratorio. Si tú tratas mal a un nacional, naturalmente que ese nacional, tú lo deportas, ese nacional que va a hablar bien del país donde lo deportaron. No. Ese se va a crear un sentimiento de acuerdo nacional, que se acepte nacionalmente con esas tensiones. Ya. Imposible. Pero además está el tema de que muchos haitianos viviendo en República Dominicana, cuando ven las medidas que se están tomando, deciden irse a su país. Y se están yendo. Se han ido masivamente. Se están yendo. Hay sectores que se están quedando, digamos que débiles en materia de mano de obra. Construcción, por ejemplo. ¿Qué dice la Asociación de Maestros Constructores? Que eso no puede seguir. ¿Qué dijo una vez el ministro de Agricultura?
que el que crea que sin mano de obra extranjera vamos a tener producción agrícola, está mintiéndole al país. Ya. Pero seguimos, se tomamos medidas y ¿qué dice ahora? ¿Qué se dice? Bueno, los huevos que no se están, vamos a venderlo a otro sitio. Pero usted va a crear un comercio así, de esa manera. Entonces creo que todos esos temas tienen que ser discutidos. Tiene que discutirse el papel de la mano de obra extranjera en el país, básicamente haitiana. ¿Qué hace la mano de obra haitiana en el país? Vamos a discutir eso. ¿Qué aporta o no aporta? ¿Discutirlo entre nosotros o discutirlo con Haití? No, discutirlo entre nosotros para tener una posición más o menos sensata, más o menos racional y fundada para discutirlo con Haití. Porque somos nosotros. En las relaciones con Haití, es la parte más interesada de la dominicana. Porque nosotros no tuviésemos el desarrollo económico que tenemos en las últimas décadas sin esa mano de obra. O sea, nosotros necesitamos esa mano de obra. Y no solamente necesitamos esa mano de obra, sino necesitamos ese mercado de consumidores. Precario, pero es el segundo más que más consume. Entonces, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, nosotros no podemos estar diciendo, tenemos una carga en términos de las mujeres embarazadas que vienen a dar a luz aquí. Oye, es cierto que los costes en salud se incrementan cuando esos costes hay extranjeros que lo usan, ¿no? Sí. ¿No? Esos servicios, es verdad. Ahora, tenemos que ver cuál es y cómo se financia esos costos. Financia la economía, el desarrollo económico. Ahora, ¿cuál es el papel de la mano de obra haitiana en eso? Alguna gente dice que se mete en el 10%. ¿Del PIB? 9% ¿Del Producto Interno del Bruto? Producto Interno Bruto aporta esa mano de obra. La mano de obra. Hay varias investigaciones, investigaciones que así lo atestiguan. Entonces, está en la industria de la construcción, está en la agroindustria, está en la agricultura, está en el turismo, en los servicios. En el servicio. Fíjate, es curioso, pero sectores del turismo están muy preocupados por la situación. ¿Por qué? Porque ese sector turista sabe que necesita de esa mano de obra, ¿no? Entonces, esa mano de obra hay que ponerla en su justa dimensión. No podemos seguir diciendo que estamos cargando con Haití. Una cosa es que nosotros, no porque se invierte eso en salud y en educación. Y alguna gente dice, tenemos que pagar mucho en educación. Los niños, hijos de haitianos, que no tienen atendimiento, no pueden ir a la escuela. Mira, yo hice una investigación en el Nordeste sobre el trabajo infantil y prácticamente la misma cantidad de niños de origen haitiano que no va a la escuela, que no tenía acta de nacimiento, era de los haitianos, igual que la de los haitianos, prácticamente igual. O sea, esos niños dominicanos sin acta de nacimiento, tú no le vas a dar el pan de la educación, bueno, como de los haitianos. Hay quienes dicen que no debe darse. Sí, hay gente que dice que no se le debe dar. Que han ido al ministerio y han ido a la justicia incluso. Pero cuando hablan, detrás tienen una Virgen de Altagracia. O sea, en su escritorio están hablando a la televisión con una Virgen de Altagracia atrás, sí, de que no le den educación. ¿Y cuál es el cristiano? ¿Qué cristiano es usted? Que tiene una Virgen de Altagracia y está diciendo que no les enseñe a niños porque no se le puede dar la enseñanza. Un ser humano, un papel no determina el ser. El ser humano no lo determina un papel. El ser humano está determinado simplemente por su presencia como humano. Punto. Usted va a la escuela, usted es un niño que no tiene ningún... Pero se entiende que esos niños son migrantes, sí, o hijos de migrantes. Sí. Y que por tanto como migrantes no tienen derecho a la educación. Eso es lo que se entiende. O sea, son el presidente de la República, Luis Abinader, es quien encabeza la política exterior y decide la política exterior del gobierno, que ya está en un programa de gobierno. Sin embargo, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y tenemos el Instituto Nacional de Migración como un instituto para pensar la cuestión migratoria en general, y tenemos la Dirección General de Migración como ejecutor. Ahora, ¿quién piensa en particular? Yo sé que debe haber algún departamento en Cancillería, las políticas sobre Haití. Hay un think tank, un equipo de pensamiento que contribuya, que presente propuestas. Creo que hay una comisión mixta bilateral, pero eso es una comisión de trabajo que no tiene que elaborar propuestas para el gobierno dominicano. ¿Quién elabora la política frente a Haití? ¿Quién observa lo que está pasando en Haití? ¿Quién sugiere que tengamos algún tipo de incidencia en la política haitiana? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Debíamos tenerlo? Sí, pero no, cuando digo no lo sé, sé por qué digo que no lo sé. O sea, que no lo sé. O sea, te estoy diciendo no. Porque hay gente que podría decirle, que podría estarle diciendo al presidente, por aquí podríamos ir equivocados. Pero hay otros que le dicen, presidente, esa es la línea. Es posible que así sea, porque tú lo podrías explicarlo tú de otra manera, aunque tú no eres el entrevistador, el entrevistado. ¿Podrías tú explicarlo de otra manera? O sea, a mí me parece que esto es una cosa grave. Yo siempre he dicho, bueno, he dicho en el curso de esta intervención que la política, con la política, a través de la política se instrumentaliza un tema, el tema haitiano específicamente, el tema migratorio, para reproducir poder. Entonces, es posible que en el entorno del presidente haya personas que le digan que esa política de fuerza, que esa política de firmeza es rentable políticamente, es rentable electoralmente. Es posible que haya alguno que se lo diga. Porque de otra manera no podría... O sea, ¿por qué habría que hacer una política anti-haitiana? Ya dijimos que la política anti-haitiana viene desde la época de Trujillo, sí, y que la continúan en gran medida remanentes del trujillismo. O sea, incluso hasta funcionarios y diputados del Congreso de Trujillo son los que mantienen esa política. Es evidente de que se tiene que utilizar a esos fines. Y si se toman esas medidas, yo pienso que en algunas de las medidas que toma el presidente son equivocadas. El cierre de la frontera es una medida equivocada, porque es insostenible. Y haber llevado el tema, haber hecho la acción del cierre de la frontera pocos días antes de su comparecencia ante la ONU fue una posición equivocada. O sea, tú no puedes hacer una acción con de esa naturaleza que incluye un conflicto con otro país y tú vas a hablar a los 10 días y tú no puedes obviar ese hecho. O sea, es llevar a un escenario una crisis que es local. Entonces creo que es una acción totalmente equivocada. Y si se tomó esa posición, naturalmente que tuvo que haberse asesorado por algunas personas que le habrían dicho que esa era una posición correcta. Pero eso cae en un error. Se puede rehacer todo lo que es un sistema productivo hacia Haití, o sea, fincas, estructuras, fábricas que están vinculadas y son construidas para Haití. Tú la puedes quitar y me decir ahora yo la voy a mandar a Bahamas, no, a Trinidad y Tobago. Sí. O a Panamá. O a Panamá. Eso es ilusorio. Eso puede durar 15, bueno, ya tiene 15 días. Sí. Pero eso no dura hasta siempre. Ya. Entonces, son medidas que son equivocadas. En eso hay un error del presidente. Bien. ¿Estás de acuerdo entonces en que no tenemos un equipo oficial
que se nutra de intelectuales y de gente con pensamiento y con posibilidad de pensar Haití desde una perspectiva no apasionada. Fausto, yo no dije que estaba de acuerdo, yo dije que yo no lo sabía. Que no lo sabes. Yo no lo sé. Tú no lo sabes. Pero hay instituciones que tienen. O sea, yo no lo sé, pero intuyo de que haya gente que Sí, se lo dice. Intuyo, pero sí. no lo sé. Bien, no lo sabe. El gobierno dominicano tiene profesionales que hablan creol, que conocen el creol, que hay trabajo de inteligencia en Yo creo Haití. que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿Verdad? Debíamos nosotros, de algún modo, a parte de las personas que conviven con haitianos que vienen al país, enseñarles creol. Bueno, yo pienso que aprender una lengua siempre enriquece culturalmente a una persona. Lo que yo pienso es que debería ampliarse el diálogo entre muchas partes dominicanas, parte haitiana, intelectuales haitianos, gente que incide en Haití, que podría incidir en la nueva situación que se podría presentar dentro de poco, que es todo este proceso que se está avicinando, ¿no? Con la resolución de Naciones Exacto, Unidas. exacto, es necesario que se cree este puente, este diálogo entre las partes, para que las medidas que aquí se tomen sean una medida más racional, más acorde, más sostenible en el tiempo y bajen a niveles aceptables la tensión entre ambas naciones. Yo creo que eso es necesario, más que nunca, y también que se escuche, ¿no? Que la presidencia escuche. Yo creo que la mejor manera de unificar el país no es lo que dicen varios partidos que están buscando y que tienen su política en las tensiones, sino en parte de la sociedad civil, por ejemplo, este espacio que tú has iniciado, para que salgamos de esta situación. Porque no es bien que nos mantengamos en el error. Con la frontera cerrada no va a haber una fuerza multinacional internacional de paz. Bueno, es posible que eso facilite su apertura, a lo mejor. Ah, sí, es probable. Sí, el presidente dijo sí. que en 1 o 2 semanas probablemente Sí. iba a flexibilizar. Exacto, eso a medida, porque habría inicialmente, yo no sé cómo, pero inicialmente mayor nivel de control de aquella parte, ¿no? Bien. Para su intercambio. Bien, vamos a hacer un último receso en esta conversación con César Pérez y cuando retornemos vamos a hablar de qué es lo que conviene a la República Dominicana y cómo lo que conviene podemos identificarlo. Menos migración, la imagen de República Dominicana como un país pacífico, el incremento del sector turístico. Hay una serie de cosas que están ahí en lo que obviamente hay que también reflexionar. Volvemos en un momento. Bien, ¿cómo nosotros podemos identificar los aspectos que convienen a República Dominicana? Decimos, si los haitianos desisten de la construcción del desagüe, bien, eso le conviene al país. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de eso? No, yo pienso que se podría hacer una propuesta, o sea, una discusión en torno a ese canal, hacer una propuesta de decir, bueno, no se puede hacer ahí, no se puede hacer ahí, pero vamos a hacerlo en otro sitio. O sea, ustedes están reclamando un uso. Bueno, vamos a buscar la forma de que se haga esa toma, de que se haga en otro sitio. ¿Por qué? Porque no tiene por qué necesariamente ser ahí. Ahora, es posible que dentro de poco, que si hay alguna no normalización, sino una disminución del desorden, es posible que se hagan otros. O sea, yo creo que hay que hacer propuestas de toma factible de toma de agua. Yo creo que si nosotros tenemos mayor cantidad de técnicos que pueden recomendar, que recomienden eso, pero no posiciones de trinchera. Pienso que nosotros somos un país destino turístico. Un país destino turístico, el más dinámico de la región,
le conviene tener una situación de distensión, de que no haya, ni que no hayan temas que pongan el país, diríamos así, a los ojos, a la vista de la comunidad internacional, como una nación donde no se respetan derechos, donde se violan derechos, donde se persigue. Eso hay que terminarlo, porque eso afecta la imagen del país. Al afectar la imagen del país significa no que los esfuerzos que se hacen para esa política de turística se limiten. Esos esfuerzos tienen mayores impactos porque tú no puedes decir esto es un destino turístico cuando tú estás en la palestra pública como un país violador de derechos, como un país donde hay más o menos una tensión, casi una guerra. Ya. El presidente de la República anunció el lunes que se va a retomar el canal que se conoce como de la Vigía, que es un canal que está inutilizado, se descontinuó, parece que hay mucho problema por sedimentación, arena, otras cosas, y que se va a retomar y se le va a sacar 1.5 centímetros cúbicos por segundo de agua al río, para ponerlo por la Vigía, y por tanto sería casi llevar todo el cauce del río al territorio dominicano. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, de esos temas técnicos yo desconozco, ¿no? Lo único que he escuchado, que me lo ha dicho una persona que trabajó en eso, que conoce de eso y que ha hecho otras tomas y otros canales ahí, me ha dicho un ingeniero, hablé con él esta mañana precisamente, ya hemos hablado varias veces, y él me dice que eso es un error, es erróneo por la cantidad de sedimento que tiene, porque el agua es muy contaminada, el agua va a ser contaminada, y que desde hace muchos años ha sido algo conflictivo para tanto la parte haitiana como la parte dominicana. O sea que los regantes de agua, hubo problemas inicialmente. Entonces él dice que lo que él dice es que podría hacer plantas de tratamiento, sacar agua del mismo río, tratarla, porque el agua esa agua y el agua que se riega en Dajabón está muy contaminada. Eso es lo que él dice. Yo no sé técnicamente si eso va a ser viable o no, pero por lo menos hay un técnico que dice que eso no es viable, que eso puede durar cierto tiempo, pero que a la postre terminará con la misma situación que determinó que estuviese en desuso, dice él. Ya. Habría que escuchar. Aunque también la otra cuestión es que nosotros prácticamente secaríamos el río. Eso dice él. Eso dice él, que eso va a traer más problemas. Entonces, quizás sea una política precipitada, porque nosotros tenemos una cultura de precipitarnos y de buscar una solución a un problema que no se va a resolver y dejando el problema fundamental, que es el problema de la toma. Entonces, yo creo que hay que dialogar, hay que pensar, pero en esta parte dominicana fundamentalmente, para que no sucedan las cosas que están sucediendo, no sucedan políticas y toma de posiciones erróneas, como podría ser esa que se ha tomado, provisional del agua. He visto en el día de hoy en el periódico Le Noveliste una reseña de unas declaraciones del primer ministro haitiano, Ariel Henry, y él dice que él mantiene una comunicación permanente con las autoridades dominicanas. Y también ha habido una declaración de la Organización de Estados Americanos pidiendo el diálogo entre los dos países. Pero se están intensificando los esfuerzos para una misión internacional en Haití, pedida por Haití, y hay ya 12 naciones que han dicho que sí, que van 13, a enviar. Me parece haber oído. 13, ¿verdad? Que van a enviar tropas a Haití para enfrentar las bandas que controlan parte del territorio de Haití y que le darán más poder al gobierno. El gobierno de Ariel Henry, además de organizar las elecciones, podría también
poner un poco de control en el nordeste de Haití. ¿Te parece? Mira, si tú me haces la pregunta muy directamente, yo te diría lo siguiente. Mira, es totalmente desagradable hablar y aceptar una invasión a un país. Las invasiones generalmente causan mucho daño en las naciones. Haití ha sido invadida varias veces y la última, resultados no se han visto. La de MINUSTAH. Sí, la MINUSTAH. Sí. Por lo tanto, sería muy difícil pensar o aceptar que una intervención resuelve los problemas de cualquier nación. Sin embargo, si tú me preguntas, como dicen algunos, que el problema haitiano es un problema de los haitianos, que tienen que resolver los haitianos, yo vería con más difícil, o sea, tengo menos signo, o apostaría menos a que ellos lo van a resolver entre ellos a una intervención. O sea, yo en mi vida he escrito un artículo apoyando una intervención. Una vez, una intervención. La intervención que hicieron los vietnamitas a Camboya. A Camboya. Había un régimen opresivo, un régimen criminal, un régimen que había destruido prácticamente la sociedad camboyana, y los vietnamitas intervinieron para resolver ese tema. Muchas veces hay pueblos, hay situaciones en que los pueblos no tienen las fuerzas internas, no son capaces, no tienen capacidad de resolver sus problemas. Y al no tener esa capacidad de resolver sus problemas, fuerzas externas podría contribuir a que el problema se encauce de otra manera y no en el camino del deterioro progresivo y acentuado como podría estar en esas naciones. Entonces, habría que pensar si eso no podría ser lo que poner en otro carril la situación haitiana. Pero está demostrado que los haitianos no han podido, ni han tenido. No han podido, ni uno cree, ni siquiera muchos de ellos creen que podrían resolver ese tema. Entonces quizá sea un choque, ¿no? Como le llaman uno, un choque eléctrico, sí, ¿no? Sí, para sí. Un impacto fuerte. Para la reacción. Un estremecimiento. Ahí está todo el tema del principio. El principio de no intervención. Pero es el gobierno de Ariel Henry que lo está pidiendo. Escúchame, ese es el principio de no intervención. Diríamos así, esa es la parte ética de un principio. Pero ¿por qué llamarla intervención, César? Si es un gobierno que está pidiendo apoyo para fortalecer a su propia policía. Sí, pero aquí pidieron el apoyo de los americanos y vinieron, o sea, fue una intervención. El hecho de que lo piden no quiere decir que no sea intervención. O vamos a decirlo así, una presencia. Una misión. Exacto, una misión, una presencia. Es desagradable. El principio es que no ve nadie, que el problema tienen que resolver ellos, no una misión, sino los haitianos. Ese es el principio ético de la no intervención o de la solución de los problemas. Ahora, el principio de la responsabilidad, o la ética de la responsabilidad, no es la ética del principio, dice, podemos dejar que los niños haitianos continúen de no ir a la escuela, podemos permitir que la sociedad haitiana siga secuestrada, y que el haitiano promedio viva secuestrado. Pero es una sociedad haitiana que está secuestrada y que está echando migrantes hacia muchos otros países. Entonces, que no lo desean. Hacia República Dominicana, es justo, Canadá, Estados Unidos. No vamos a decir justo, no, pero es razonable. Yo no lo creo. Yo pienso que esa misión, como tú dices, podría encauzar de otra manera la situación haitiana. Yo lo creo. Muy desagradable decirlo, pero y van a decir que yo estoy apoyando. No. Yo estoy razonando. A mí me interesa mucho más que el niño haitiano vaya a la escuela,
me interesa mucho más que el haitiano vaya a su negocio. ¿Tú viste cuál es el balance? Me interesa mucho más que la sociedad haitiana funcione mínimamente a que esté como está. 2.000 personas asesinadas en los últimos 6 meses. Eso no puede ser. 1.000 secuestros Bueno, en los últimos 6 bueno, meses. las escuelas cerradas. Las escuelas cerradas. No no hay justicia, no hay parlamento. No hay nada, no hay nada. No hay gobierno. Entonces, si no hay nada, además, que si fuera de hace un año, que eso está así, pero hace más de una década. O sea, del terremoto para acá. Desde antes del terremoto. Antes del terremoto. Desde antes del Sí, terremoto. sí. O sea, más de una generación Ya, viviendo en un estado de disolución completa. ya. Entonces vale la pena la misión de pacificación. A mí me parece que podría situar la situación en otra perspectiva. A mí, en general, lo que me interesa en los procesos políticos es las perspectivas y cambiar un curso que lleve un proceso que yo entiendo que es mal. Ese curso no es bueno. Sí. El otro puede no serlo, desde el punto de vista del principio, y los resultados podrían no serlo, pero es lo único, es la única alternativa que tú tienes. Sí. El otro problema es que los intelectuales, los empresarios, grupos con poder en Haití, han salido de Haití. Están viviendo y siguen fuera, saliendo. y siguen saliendo. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Eso, yo creo que ahí hay que asumir una posición de responsabilidad. Bueno, eso es, que la comunidad internacional le responda a Ariel Henry, que ha pedido ya 2 veces una misión de pacificación. Sí, aunque Henry no representa mucho, pero por lo menos es lo único que se podría llamar autoridad. Es lo único que se podría llamar autoridad. Entonces, es una decisión difícil y no te agradezco que me hayas puesto a decir mi opinión en público, pero si uno es una persona pública tiene que decir lo que piensa, lo que piensa de público, así, tiene que decir lo que piensa y lo que estoy diciendo. Así es. Qué bueno, me alegra. Muchas gracias a César Pérez Núñez. Es un intelectual, sociólogo, consultor, maestro, profesor universitario, investigador, intelectual, articulista, colaborador de Acento, una persona muy, muy querida, muy querida. Muchas gracias, César, por esta intervención y por tanto título sus ideas. Y muchas gracias a los amigos televidentes. Por suerte que yo los títulos no los engancho. No, ya me di cuenta, ya me di cuenta, ya lo sabemos. Señores, hasta luego, muchas gracias.